365 años. Se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania, por lo que hoy haremos un rápido repaso por el mapa de la guerra en este ir y venir de opiniones en redes y fracasos de la diplomacia. Muchos intereses de por medio y miles de civiles muertos. Vamos a empezar. Todo inició un 24 de febrero del 2022, cuando Rusia invade Ucrania, entrando justo por el territorio y además por Bielorrusia allá arriba, en la zona del Donbass, conformada por Donetsk y Lugansk, en esta operación militar especial de Putin. Como verán, las redes sociales obviamente explotaron ese día. La Deutsche Welle reportaba las primeras explosiones en Mariupol. Y bueno, después se intensifican los bombardeos en la zona de Yarvik, la ciudad más grande de Ucrania que está a este lado. Toman la ciudad de Gerson y rodean la ciudad clave de Mariupol, que está aquí abajo, donde se encuentra la planta nuclear de Zaporivia, al tiempo que atacan Volnovar y Kiev. ¿Qué pasaba del otro lado de las redes sociales? Los activistas empiezan a reportar el éxodo. Se habla que en los primeros meses hubo 2 millones de personas que desalojaron Ucrania. Recordemos que los niños y las mujeres tenían que viajar solas, o los niños solos, porque las mujeres se tenían que quedar a cuidar a los ancianos, y los hombres no podían ir porque tenían que quedarse obligatoriamente a combatir por su país. En el primer trimestre aumentan los desalojos de Kiev y de Yarvik en esta zona, de la ciudad nororiental de Sumy y de Mariupol, una de las más afectadas que le mostraba en los tweets. Melitopol es también tomada por una planta. También aquí se empieza a poner las cosas bastante graves con Chernobyl. Para ese entonces los daños ya son terribles en Gerson, al sur, y las zonas residenciales de Yarkiv, Miroklav, Dnipro, Cherniv y Sumy, por toda esta zona en donde están las afectaciones. ¿Qué pasaba en las redes sociales? Vanguardia reportaba que Rusia bombardeaba y que había cadáveres de niños y adultos ya en las calles con esta tragedia. Pero también los ucranianos logran recuperar Makariv al oeste de Kiev, derribando un barco en el mar Azov, también en esta zona que fue muy importante, y se reubican al norte de Donbass para tratar de matar este corredor que quieren los rusos para las cuestiones comerciales. A pesar de haber sido seriamente lastimados en Bucha, en esta zona, al noreste de la capital, en la ciudad oriental de Kramatorsk, y en los suburbios de Makariv, Volodyansk y cerca de Kiev. ¿Qué pasa en las redes sociales? Vanguardia nos dice cómo se han denunciado algunos de los atrocidades más grandes, en donde había fosas comunes y civiles tirados en las calles. ¿Qué pasa con lo que sigue? Ucrania destruye al buque Moskav, esto en el Mar Negro, en esta zona, un punto muy importante, y se intensifican los bombardeos en Lvivsk, Dnipro, Lugansk y en Yarvik, toda esta zona que es la más caliente, centrando el conflicto en la zona industrial del Donbass, que es en toda esta zona comercial que va a dar a Crimea. Los rusos toman la ciudad de Kremina, pero los ucranianos no los dejan avanzar en la planta siderúrgica de Azovstal, que está por esta zona, el último bastión de Mariupol. En las redes sociales, Ucrania está diciendo, bueno, que Mariupol está en ruinas y solo la planta que les acabo de comentar es la que estaba en pie con la resistencia. Por las noches, Yarkiv y Miroklav sigue siendo bombardeada y cae Gerson a principios de mayo. Comunican las tareas en Ruski y otros objetivos apuntan hacia Odessa, que Odessa es una de las zonas para acá. Aquí ya se habían movido todo esto los rusos. Para junio, el 20% de Ucrania, esta franja más esta, el 20% del territorio estaba bajo control ruso, pero la moral de sus ejércitos empieza a caer al no poder avanzar como habían pensado. Se reagrupa Rusia y ahora se enfocan en la región de Severodonetsk, que está de este lado, y en el este de Lugansk. ¿Qué dicen las redes sociales? Anuncian la retirada de las tropas en algunos lados en Ucrania, y también empiezan los bombardeos vía aérea. Pero con la retirada de la zona del Mar Negro en el primer semestre de la guerra, las cosas empiezan a cambiar cuando esto se empieza a recuperar. El Donbass sigue siendo la zona más intensa, pues el corredor es fundamental para los objetivos rusos, pero los ucranianos ya han recuperado la zona de Gerson, que está en este lado, es muy importante. Odessa vuelve a ser duramente bombardeada, Odessa está en esta parte, aunque una serie de explosiones sacude la base militar rusa de Novoveksk en Crimea, que es esta zona que recordemos que los rusos se robaron en el 2014. ¿Qué pasa en los twitters? Hay un punto muy importante en donde tumban uno de los puentes más importantes que unen a Crimea con Rusia. En septiembre, Ucrania lanza una contraofensiva en Yarkov, al noreste. Como el plano militar no avanza, Rusia intenta meter un referendo en donde dice que anexa a Donetsk y Lugansk y Gerson, así como en Zaporivia. Pero ¿qué creen? Las votaciones son declaradas ilegales y viene la explosión del único puente, este que les comentaba en las redes, que une
a esta zona. Aquí es donde Rusia empieza a perder. Esto provoca bombardeos e infraestructuras eléctricas de Ucrania, quien responde liberando Gerson en esta parte de arriba, pero generando un conflicto cuando por error un misil cae en territorio de Polonia. Polonia está en aquel lado y entonces vienen unas confrontaciones con el otro país. Después de 4 centrales nucleares que caen, dejan de funcionar muchas cosas y vienen los apagones en todo el territorio y un fuerte ataque a Kiev, la capital ucraniana. Mientras, Zelensky liberaba a Gerson, que ya les he comentado, y visiblemente emocionado entonaba su himno nacional. El año termina con el lanzamiento de misiles en toda la región y la contraofensiva ucraniana, en parte gracias al armamento recibido por países de la OTAN. Pero bueno, aquí en las redes también Francia Press decía que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planeaba visitar Washington y empezaba a hacer estas giras en donde buscaba más apoyo del extranjero. ¿Qué ha pasado desde el inicio del año? Los combates más fuertes han estado en la ciudad de Bakhmut. En esta parte, los expertos dicen que la ofensiva rusa será la clave para determinar cuánto tiempo va a continuar esta guerra. Una vez terminado el invierno en Rusia, dejarán de ver su armamento y ahora Ucrania va a estar mejor equipada y además lista para continuar. Después, bueno, vinieron algunos conflictos en Dinamarca, en el mar Báltico, pero si los ucranianos se hacen de Kremina y Svatov, los rusos van a tener un menor cambio de acción porque aquí ya se va a reducir. ¿Qué está pasando en las redes sociales? Tenemos ya una resolución de fin de año en donde Putin celebra con su público y bueno, pues aquí ya tiene una de las cosas más importantes. ¿Qué va a pasar en la guerra? Todo se va a determinar si realmente Rusia va a utilizar el armamento fuerte. Ya tiene mejor posición Ucrania y esto es lo que quiere dominar Rusia. ¿Por qué? Porque esto le permitiría tener una ruta comercial por el Mar Azov, concretada en Crimea y poder tener ruta comercial hacia el Mar Negro. Así la guerra a un año en Ucrania y Rusia. Vamos contigo, Paco.